Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El trabajador de la morgue. La luna colgaba baja en el cielo, bañando la morgue de Guanajuato con una luz mortecina que apenas lograba perforar la oscuridad que se cernía sobre el edificio. Era una noche como cualquier otra para Raúl, quien había pasado incontables veladas entre los muertos, su única compañía los ecos sordos de sus pasos en los fríos pasillos de piedra. Sin embargo, lo que encontraría esa noche alteraría el curso de su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Justo después de la medianoche, mientras Raúl preparaba su equipo para realizar la autopsia de un cuerpo recién llegado, un golpe sordo contra la puerta trasera de la morgue interrumpió el silencio sepulcral. Al principio, pensó que podría ser el viento o algún animal nocturno, pero la insistencia del golpeteo lo obligó a investigar. Con una linterna en mano, se abrió paso a través del laberinto de pasillos hasta la puerta trasera. Lo que encontró allí no era el producto de su imaginación fatigada por el trabajo nocturno, sino una realidad macabra que helaría la sangre del más valiente. Un paquete grande, envuelto en papel marrón manchado de oscuro, yacía en el umbral. Lo más perturbador no era el paquete en sí, sino las marcas húmedas y rojizas que salpicaban el suelo a su alrededor, como si el contenido mismo estuviera sangrando. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, Raúl arrastró el paquete al interior, sus manos temblorosas mientras cortaba las cuerdas que lo ataban. El olor a muerte y descomposición que emanaba del interior era abrumador, una peste que ningún trabajador de la morgue podría olvidar. Lo que reveló el paquete lo dejó paralizado de horror. Dentro yacían los restos desmembrados de un niño, cada extremidad meticulosamente separada del tronco, los cortes limpios, obra de alguien con conocimientos de anatomía, o de un carnicero con una precisión inhumana. El horror de la escena fue suficiente para hacerle perder el aliento a Raúl. Nunca, en sus años de servicio, se había encontrado con un acto de crueldad tan visceral. Las sombras de la morgue parecían cobrar vida, susurrándole secretos oscuros que ningún ser vivo debería conocer. La realidad de su soledad lo golpeó con fuerza. Allí estaba, solo en el corazón de la noche, custodio de un secreto macabro que clamaba justicia desde más allá de la tumba. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera en la morgue se volvía más opresiva, como si el aire mismo se negara a ser inhalado. Raúl sabía que debía actuar, pero el miedo lo enraizaba al suelo. La noche aún era joven, y las horas hasta el amanecer prometían ser eternas. En la oscuridad, los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecían, y Raúl se encontraba en el umbral, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Este fue solo el comienzo de lo que sería una larga noche de revelaciones y terrores inimaginables. Una noche en la que Raúl se vería obligado a enfrentar no solo los demonios del más allá, sino también los de su propio interior. Tras el espantoso descubrimiento, Raúl se encontró atrapado en una vorágine de emociones que amenazaban con consumirlo. La imagen del niño desmembrado se grabó en su mente, una marca indeleble que oscurecía cada pensamiento. A pesar de su vasta experiencia en la morgue, nada lo había preparado para el horror puro que había desenterrado esa noche. Decidido a no dejar que el acto vil quedara impune, Raúl comenzó su investigación en solitario, una decisión impulsada más por la necesidad de encontrar respuestas que por la lógica. La morgue, un lugar ya de por sí cargado de energías y secretos, se convirtió en su santuario y prisión. Con cada noche que pasaba, los fenómenos inexplicables se intensificaban. Los susurros se convertían en gritos, los golpes en llamados desesperados. La oscuridad parecía moverse, retorciéndose en figuras y sombras que danzaban en el rincón de su visión. Pero lo más perturbador era la sensación constante de ser observado, de ojos invisibles que lo seguían a cada paso, marcando cada movimiento. Una noche, mientras Raúl revisaba los registros de cuerpos no reclamados, una brisa fría recorrió la habitación, apagando las pocas luces que quedaban encendidas y sumiéndolo en una oscuridad casi tangible.
Fue entonces cuando lo oyó, el suave, casi imperceptible, sonido de la risa de un niño resonando a través de los pasillos vacíos de la morgue. Armado solo con su linterna, Raúl se adentró en la oscuridad, siguiendo el sonido que parecía moverse siempre un paso adelante, llevándolo más profundo en el laberinto de la muerte que era la morgue. Pasillo tras pasillo, sala tras sala. El juego del gato y el ratón continuó, hasta que finalmente, en la sala de autopsias, encontró lo que había estado buscando. Frente a él, iluminada por la débil luz de su linterna, estaba la figura de un niño. Pero no era una visión grotesca, mutilada por la violencia. Era el niño en su forma completa, intacto, como si nunca hubiera sido tocado por manos mortales. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, se clavaron en Raúl, y en ese momento el mundo dejó de existir. Solo quedaban ellos dos, el vivo y el muerto, unidos por un destino cruel. El niño se acercó, su mano extendida como buscando conexión, pero antes de que pudiera alcanzar a Raúl, desapareció, dejando tras de sí un eco de su presencia. La habitación volvió a sumirse en silencio, un silencio tan denso que parecía devorar cualquier rastro de vida. Raúl, ahora completamente solo, sintió como el peso de la noche se asentaba sobre él. La aparición del niño no era un signo de malevolencia, sino un llamado desesperado por ayuda, un alma perdida clamando por justicia en un mundo que había cerrado los ojos ante su sufrimiento. Con la determinación renovada por el encuentro sobrenatural, Raúl sabía que debía actuar. La morgue ya no era solo su lugar de trabajo. Se había convertido en el escenario de una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Y él estaba en el centro, el único capaz de dar voz al silencio del niño, el único que podía llevar su historia a la luz. Las noches que siguieron se convirtieron en un calvario para Raúl. La morgue, una vez un lugar de ciencia y lógica, ahora era un terreno de pesadillas vivientes. Pero la aparición del niño había encendido una llama de resolución en Raúl. Estaba decidido a desentrañar la historia detrás de los restos mutilados y darle al niño el descanso eterno que merecía. Armado con poco más que su intuición y las escasas pistas que el paquete había proporcionado, Raúl comenzó a rastrear el origen del macabro envío. Sus investigaciones lo llevaron a los bajos fondos de Tijuana, un laberinto de crimen y desesperación donde la vida era barata y los secretos se vendían al mejor postor. Las pistas lo condujeron a una red oscura de tráfico humano y rituales sádicos, un culto que operaba en las sombras, sacrificando inocentes en su búsqueda de poder prohibido. Cada descubrimiento era más horripilante que el anterior, revelando una maldad tan profunda que hacía que el corazón de Raúl se encogiera de terror. Una noche, mientras seguía una pista particularmente prometedora, Raúl fue emboscado. Manos desconocidas lo arrastraron a la oscuridad, susurrando promesas de dolor y desesperación. Cuando despertó, se encontraba atado en un sótano húmedo, el olor a sangre y muerte saturando el aire. Ante él, el culto se reunía, sus rostros ocultos detrás de máscaras grotescas, preparándose para su ritual más siniestro. Mientras el culto comenzaba sus cánticos, una figura emergió de las sombras. El líder, un ser de carisma oscuro y ojos que ardían con una locura infernal. Fue él quien reveló la verdadera naturaleza de su culto y el destino que le esperaba a Raúl como su próxima víctima. Pero mientras hablaba, un detalle captó la atención de Raúl. Entre los objetos rituales, vio un amuleto, el mismo que había sido encontrado con los restos del niño. En ese momento, con la claridad nacida de la desesperación, Raúl comprendió la conexión entre el niño y el culto. No era solo una víctima aleatoria. Su muerte había sido parte de algo mucho más grande, un eslabón en una cadena de oscuridad que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Cuando el culto avanzó para comenzar su ritual, un grito desgarrador llenó el sótano. No era el de Raúl, sino el de una multitud de voces,
un coro de almas condenadas que resonaba en las paredes del sótano. La aparición del niño, más fuerte y clara que nunca, se materializó frente a Raúl, su presencia invocando a las almas de aquellos que habían sido sacrificados por el culto. En el caos que siguió, donde la realidad se entrelazaba con lo sobrenatural, Raúl encontró la fuerza para liberarse. Las sombras de la morgue, que tanto lo habían atormentado, ahora se alzaban contra aquellos que habían profanado la inocencia. En una lucha frenética por la supervivencia, Raúl escapó del sótano, llevando consigo el amuleto y una determinación renovada de acabar con el reinado de terror del culto. La batalla había cambiado a Raúl. Ya no era solo el guardián de los muertos, sino el vengador de las almas perdidas. Con la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas rotas, Raúl sabía que el camino hacia la justicia estaba plagado de peligros. Pero también sabía que no estaba solo. El espíritu del niño y las almas de los caídos lo acompañaban, guiándolo en su cruzada contra la oscuridad. La lucha de Raúl contra el culto siniestro lo llevó a través de un laberinto de peligros y revelaciones oscuras. Cada pista descubierta, cada secreto desentrañado, lo acercaba más a la confrontación final con las fuerzas que habían arrancado brutalmente al niño de la vida y lo habían sumergido en el abismo de la morgue de Guanajuato. Con el amuleto en su poder, una reliquia que había vinculado el destino del niño con el suyo, Raúl sintió cómo la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba. Las apariciones se volvieron más frecuentes, no solo del niño, sino también de otras víctimas del culto, cada una llevando consigo la historia de su final trágico. Estos espíritus, lejos de ser meras sombras en la periferia de su visión, se convirtieron en guías, conduciéndolo hacia el corazón de la oscuridad. La noche del enfrentamiento final, una tormenta estalló sobre Guanajuato, como si el mismo cielo reflejara la tormenta que se desataba en el alma de Raúl. Armado con su conocimiento y la determinación forjada en el fuego de su lucha, se adentró en el santuario secreto del culto, un lugar impregnado de maldad y dolor. El aire vibraba con el poder de rituales antiguos, y en el centro de todo, rodeado por sus acólitos, estaba el líder del culto, su figura un monumento a la depravación. Pero Raúl no estaba solo. A su lado, las sombras de aquellos a quienes el culto había sacrificado se congregaban, una legión de almas, clamando por justicia. El enfrentamiento fue tanto físico como espiritual, una batalla en la que se desdibujaron las líneas entre lo material y lo etéreo. Mientras Raúl luchaba contra los miembros del culto, los espíritus de las víctimas se abalanzaban sobre sus verdugos, arrastrándolos hacia la oscuridad de la que habían surgido. El amuleto brillaba con una luz propia, un faro de esperanza y retribución. En el clímax de la batalla, Raúl se enfrentó al líder del culto, cuyos ojos ardían con el fuego de un odio antiguo. Pero el poder del amuleto, alimentado por las almas de las víctimas, era demasiado grande. En un último acto de desesperación, el líder intentó un ritual prohibido, invocando fuerzas que no podía controlar. La energía desatada fue su perdición, consumiéndolo en llamas que parecían devorar la mismísima oscuridad. Cuando el alba rompió el horizonte, la tormenta se disipó, y con ella, el último vestigio del culto. Raúl, exhausto pero invicto, se encontró rodeado de calma. El amuleto, su poder agotado, se desvaneció en cenizas, llevándose consigo las cadenas que ataban a las almas de las víctimas al mundo terrenal. En los días que siguieron, la morgue de Guanajuato volvió a ser un lugar de ciencia y muerte natural. Sin embargo, para Raúl nunca sería solo eso. Se había convertido en un campo de batalla donde se había librado una guerra por las almas de los inocentes, y él había sido su campeón. El espíritu del niño, liberado de su tormento terrenal, se apareció una última vez a Raúl. No había palabras, solo una mirada de agradecimiento y paz
antes de desaparecer en la luz del amanecer. Raúl sabía que su lucha había terminado, pero el recuerdo de esa noche permanecería con él, un recordatorio eterno de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la justicia puede prevalecer. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El guardia de la prisión, una terrorífica historia de nuestro canal.